¿Qué células habíamos visto del sistema inmune? Y las células dendríticas, las Bien. presentadoras de antígeno, que son esas, Mm. las natural killer, los linfocitos, que pueden ser T o B, y no me acuerdo qué más. No, pero ese no es el componente celular de la inmunidad innata. Y los Los- neutrófilos, los ah, basófilos, los sinófilos. Perfecto. Recuerden que dentro de los componentes de la inmunidad, o sea, las células de la inmunidad innata, están todos los glóbulos blancos menos los linfocitos. ¿Sí? Granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y agranulocitos, que son los monocitos. Y sí habíamos dicho que había un linfocito así como que se rayaba, que era el natural killer o asesino natural, que ese sí lo contábamos como un individuo dentro de la inmunidad innata o inespecífica, porque había como sorteado esos pasos en los cuales él tenía que ir yendo para reconocer bueno, ya vamos a ver, al complejo mayor de histocompatibilidad de forma fehaciente y ver que se acople y todo, escapó como todo eso, entonces era como el milico de gatillo fácil, ¿sí? Que quería andar matando a todos. Entonces, salvo este linfocito, todos los demás glóbulos blancos forman parte de la inmunidad innata, pero no los linfocitos. Y las otras células eran residentes del tejido conectivo, que si bien el mastocito era una célula cebada, o sea, el mastocito o célula cebada era un basófilo desde la sangre, o el macrófago es un monocito desde la sangre, igual son residentes del tejido conectivo. Y es la diferencia que yo tengo con las otras células que en realidad son de la sangre y migran. El único que no cambiaba de nombre cuando migraba era el neutrófilo, que también aparece en el tejido conectivo, pero sigue llamándose igual, porque no aparece como residente del tejido conectivo. La Cami nombraba recién las células dendríticas como CPA. Bien, las CPA principales, no son las únicas, son las células dendríticas y los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son células constitutivas del tejido conectivo y en realidad la célula dendrítica también. Pasa que, bueno, cuando Curtis les dio un ejemplo de cuáles eran las células que siempre vivían en el tejido conectivo, les nombró el fibroblasto, el adipocito, el macrófago como los que habían más cantidad, pero en realidad la CPA como célula dendrítica también forma parte del tejido conectivo y justamente ahí reside, o sea, como que es una célula que está siempre en el tejido conectivo y que forma lo que se llama sistema retículo endotelial, que es como debajo del endotelio o de los vasos, me quedo ahí apoyado, escondido y veo si hay algún bicho, trato de atacarlo y de reclutarlo hacia la linfa. Ustedes siempre recuerden que alrededor de las células, antes de llegar al vaso sanguíneo, hay matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular es en donde van a caer, donde van a estar todas estas células y donde van a caer un montón de microorganismos antes de ir a la sangre. Entonces puede ser que sean expuestos a esta CPA. Eso se les llama CPA, de hecho. Bueno, vamos a empezar hoy con el componente humoral. El componente humoral significa los componentes que secretan estas células, o sea, las sustancias químicas, más allá de la célula que interactúa, que media también la respuesta. Obviamente, estamos en inmunidad innata y vamos a introducir componente humoral de inmunidad innata, pero van a ver que hay algunas que vamos a nombrar y que también tienen una vía de conexión con la inmunidad adaptativa, aunque todavía no la vemos, pero se comparten. Entonces, es como que, de acuerdo al diseño que ha hecho esta bibliografía, que no es el libro de Curtis, es el libro de Campbell y Rees, pero en el libro de Curtis en realidad está en un lugar en el medio antes de describir los dos, entonces es como que por ahí no saben cómo clasificarlo porque dividieron en componente celular y humoral, pero hay cosas que se entremezclan, ¿sí? Entonces vamos a hacer la aclaración de una o de otra. En el caso de las proteínas hepáticas de fase aguda, que es un componente humoral, sí es de la inmunidad innata, porque en realidad las proteínas de fase aguda funcionan como RRP. ¿Qué habíamos dicho que era? O sea, ¿para qué servía el RRP? Para reconocer a los RMAP. No es R, Ah, es P. Sí, PMAP. PM, bien. PMAP, porque acuérdense que RRP es receptor de reconocimiento al patrón. ¿A qué patrón? Al patrón molecular asociado al patógeno, que es el PMAP. La proteína de fase aguda
es secretada, es hepática, obviamente, o sea, la secreta el hígado, y va hacia la sangre. Y esa proteína hepática funciona como un receptor, pero como un receptor de reconocimiento que llama de alerta o pegotea a estos PMAP para poder reclutar a células del sistema inmune. De la misma forma que funciona un RRP de una célula inmunitaria, como puede ser un macrófago, como puede ser una CPA también. Bien, el segundo componente, que ya sí es un poquito más complejo. Este segundo componente se llama sistema de complemento. El sistema de complemento es todo un conjunto de proteínas, ¿sí?, que secretan determinadas células, o sea, por eso proteínas plasmáticas, proteínas de membrana, enzimas, complejos de multiproteínas asociados por ahí con lípidos o con glúcidos, que se van a activar y van a ir haciendo como una cascada de reacciones. Y el punto de inicio de ese sistema de complemento pueden ser 3 vías distintas, de las cuales la Facu les pide que sepan 2 nada más. ¿Por qué les aclaro esto de 3? Porque en realidad, si ustedes lo googlean en cualquier lado, buscan un video de cualquier lado del sistema de complemento, le van a salir 3 vías, nunca les salen 2, ¿sí? O sea, que sepan que nosotros estudiamos 2. Por un lado, el mecanismo clásico, y por otro lado, el mecanismo alterno. Ese mecanismo clásico lo vamos a nombrar como parte de la inmunidad adaptativa. En cambio, el mecanismo alterno es el que pertenece a la inmunidad innata. Por eso, en algunas bibliografías es como que el sistema de complemento está en el medio. Y no saben si clasificarlo como un componente humoral de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa. Acá la bibliografía en el orden decidió como ponerlo como un componente humoral de la inmunidad innata, pero acá mismo me está diciendo que pertenece a la inmunidad adaptativa. Así que véanlo como un punto de comunicación entre una y otra, porque coparticipa en los 2 procesos, ¿sí?, de integración, digamos. Veamos cada uno de estos mecanismos. En el caso del mecanismo clásico, y clásico es porque es el más común y además el primero que se describió, es cualquier sustancia ajena al organismo que nosotros llamamos antígeno que se une y se acopla a los anticuerpos secretados por los linfocitos B, y por eso yo digo que este mecanismo forma parte de la inmunidad adaptativa y no de la inmunidad innata. Ese complejo antígeno-anticuerpo se une o se fusiona formando una proteína que se llama proteína C1, que es uno de los componentes del sistema de complemento, ¿sí? O sea, nada más que me acuerde que forman un componente, digamos, intermediario de ese sistema de complemento. Y después el mecanismo alterno es cuando yo activo a través de los mismos factores que forman parte del complemento, que acá nos han nombrado 3, el factor B, D y P, que se unen con determinado, así como nombramos recién a los patrones moleculares asociados al patógeno, bueno, es lo mismo, hay partículas, que acá me pone polisacáridos de superficie del agente patógeno. Otra partecita, no le llamo PMAP porque es el que se une al RRP, pero otro pedacito u otro polisacárido que está presente dentro de ese agente patógeno, sea un hongo, un virus, una bacteria o lo que fuera, se une con ese factor y me activa a otra proteína, que es la proteína C3 del complemento. Pero la verdad es que en realidad la proteína C1 que les comenté recién hace una cascada y en realidad llegan ambas vías a formar este mismo complejo C3. De hecho, esto que la facultad les simplifique, les pone el factor B, P, es toda una cadena, ¿sí? Digamos, una sucesión hasta que llega a desarrollarse todas, digamos, las proteínas que necesito para dar la respuesta final. Miren, chicos, esto es sumamente complejo, el sistema de complemento. Si me hacen preguntas, podemos estar hablando incluso toda la clase de él, porque es una cadena enzimática y podemos ver videos sumamente complejos de esto. No se enrosquen al pedo porque lo van a ver en la facultad cuando estén en inmune. O sea, si la facu ha extraído esto nada más, es para que ustedes no ahonden mucho. Es más, les sacó hasta la vida de las leptinas. Por eso les digo, tienen esas 2 nada más. Digo, bueno, se forma una proteína, hace toda una cascada de señales y llega hasta la C3. O sea, un tipo de proteína que le pusieron ese nombre. Y esta proteína C3 y sus componentes son las que median la respuesta, ¿sí? Para el que le interese igual, porque le sobra el tiempo y quiera verlo igual, me avisa por privado, yo le mando videos y podemos seguir ahondando el sistema de complemento, no hay ningún problema, pero la verdad es que la facu se les ha cortado mucho y les da algo como muy mínimo. ¿Para qué me sirve haber hecho esto? Sí, Cande.
Dice, o sea que en el mecanismo clásico la C1 activa a la C3 para que lleguen los dos a la No C3. es directo. Empieza a ser como toda una Claro. cascada, pero termina llegando, claro, hasta la C3 Bien, también. buenísimo. Exacto. Sí, después de una cadena terminan llegando igual. Entonces esta gráfica, que es una gráfica de síntesis y está en el cuadernillo de la facultad, es como que la facultad se va a preocupar más por esto que otra cosa. ¿Sí? Pues se los pone como síntesis y les dice, bueno, a ver, la vía clásica y la vía alterna es esta, sí saber cuál pertenece a la inmunidad innata y adaptativa y obviamente las funciones. Con respecto a estas funciones, son las que vamos a detallar ahora, la inflamación, la opsonización y la citólisis, que serían como la función, o sea, el motivo por el cual yo, a través de una vía u otra, activo esta proteína C3. Cuando yo hablo de activar la inflamación, hay muchos componentes de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata que fomentan o activan a la inflamación. Habíamos visto, por ejemplo, que las interleuquinas que libera el mismo macrófago fomentan a que siga aumentándose la respuesta inflamatoria. Bueno, en el caso de la partícula C3, ya sea que se active de un lado o del otro, o sea, cualquiera de los dos mecanismos, esa misma partícula se encarga de dilatar las arteriolas, que cuando yo dilato las arteriolas quiere decir que estoy aumentando el flujo sanguíneo local, y ya habíamos visto que eso justamente era uno de los motivos por los cuales la zona se veía rojiza y migraban más células. Y ese estiramiento de las arteriolas también es un estímulo mecánico para que se sigan liberando mayor cantidad de histamina por parte de los mastocitos que ya están en el tejido, digamos, conectivo, los basófilos que están adentro de la circulación y las plaquetas también, que son liberadores de histamina, lo cual vuelve a retroalimentar el ciclo de este proceso de inflamación. Ya hemos visto que la histamina también vasodilataba, hacía que las células migraran desde la sangre hacia el conectivo y empezara obviamente el proceso de aumentar la actividad de esas células y aumentar, digamos, la tasa metabólica, y por eso se siente también el lugar caliente, porque se libera justamente energía. Pero además de eso, el componente C3, además de producir directamente la dilatación en los vasos, es un agente quimiotáquico o quimiotáxico, o lo pueden encontrar con 2C, directa con quimiotáxico o con X, bueno, depende cómo hagan la traducción, pero el proceso en realidad generalmente en español se encuentra como quimiotaxis. Y esa quimiotaxis significa atraigo a fagocitos hacia el sitio de la invasión, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que si algo activó esto y hay factores, obviamente, que invasores en el cuerpo, bueno, trato de atraer basófilos, trato de atraer, bueno, sobre todo macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, que son así como los fagocitos por excelencia. Además de esto, la partícula C3 del complemento cumple la función de opsonizar. Esa partícula, yo les digo, de todo lo que ha sacado la Facu, a puntualizarles este tipo de fragmento me parece una boludez, pero bueno, está literal en el cuadernillo. Les dice el fragmento C3b, aparte de los fragmentos que tiene, sí acuérdense, el B, que se fija en la superficie del agente patógeno y va a interactuar con los receptores estimulando, ¿sí?, la fagocitosis. Una cosa es opsonizar, como decir, bueno, llamo o atraigo desde este punto, y otra cosa es liberar sustancias que no medien la unión de ese componente con, digamos, el fagocito, sino atraer a células o reclutarlas, porque por ahí entonces se me confunde, digamos, eso. Digo, bueno, estimulo la fagocitosis del componente al que se le unió, eso es opsonizar. En cambio, la quimiotaxis es atraer a otras células hacia el lugar, ¿sí? Ojo en esto porque igual volvemos a repasar este concepto, pero generalmente se los confunde eso, que es la quimiotaxis y que es la opsonización. La opsonización justamente cumple con el fin de poner como pegotearle alarmitas, ¿sí? Eso es opsonizar. Ven que tiene esta bacteria como unos puntitos. Entonces, el fragmento C3b de este complemento lo que hace es pegarse. Es como si yo quiero simbolizar que hay algo y le pego lucecitas o algo así y digo, acá está, o sea, como señalizando, como haciendo con los deditos así para que el sistema inmune lo atraiga. Eso es opsonizar. Entonces, obviamente, eso fomenta a que se aumente la fagocitosis. En cambio, el proceso de quimiotaxis
es la atracción de las células también para fomentar la fagocitosis, pero es atraer a través de una señal química a las otras células del sistema inmune hacia el lugar. Y por último, el sistema de complemento media el proceso de citólisis. ¿Citólisis de quién? Del agente patógeno. No se vayan a confundir este CAM con el CAM que vimos en fotosíntesis, pero en realidad cuando yo digo atraer, o sea, cuando hablo del complejo de ataque a la membrana, que no es el CAM del metabolismo ácido de la escarazulácea que hemos visto, es poner de alguna forma un sello en esa célula para que entre en citólisis o en degradación, digamos, desestabilizando su medio interno. Lógicamente este proceso no me sirve para un virus, porque el virus no se desestabiliza osmóticamente y además yo no tengo la capacidad de unir o de atacar una membrana porque no tiene membrana. Así que sepan, por favor, que el sistema de complemento ataca a la membrana, nunca a la propia, sino a la de un agente patógeno, y tiene que ser un ser vivo. O sea que no funciona para los virus. Puedo atacar una bacteria, un hongo, un protista, bueno, lo que fuera. ¿Qué hace este complejo de ataque a la membrana? Es como si yo le hiciera un agujero, o sea, un poro en la membrana de ese agente patógeno. Si yo hago un agujero, bueno, entra agua o sale agua, dependiendo del equilibrio osmótico que tenga particularmente esa célula, pero al fin y al cabo, chao, pierde el equilibrio interno y estalla. Hay mediadores de la inmunidad que matan a células propias y otros componentes que matan a los agentes patógenos. El sistema de complemento todo lo está mediando, o sea, lo que se adhiere o se pega es en el agente patógeno. Si no, libera sustancias químicas que atraen a otros, pero no tiene una interacción de contacto con la célula propia. O sea, la quimiotaxis es libero un compuesto y lo atraigo, pero se pega al agente patógeno, ya sea este fragmento para estimular la fagocitosis o ya sea las enzimas que abren poros y desestabilizan el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a otro componente humoral. Otro componente humoral son las citoquinas o citocinas, que en realidad bajo este término es como que hablamos de la generalidad de todos los componentes que participan en la inmunidad innata y adaptativa. Otra vez acá tenemos como un componente que está en la mitad, como el sistema de complemento, pero no es que está en la mitad, sino que depende qué componente yo evalúe, va a formar parte de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Se le llama, por ejemplo, particularmente algunas citoquinas que son producidas por macrófagos o monocitos, que son los mismos macrófagos antes de madurar, monocinas. Producidas por linfocitos T y B se les llaman linfocinas o linfoquinas, entonces obviamente estas van a formar parte de la inmunidad adaptativa y las monocinas de la inmunidad innata. Obviamente a nivel general. Y también nos pone en la bibliografía como ejemplo, digamos, que a todas estas citoquinas liberadas, digamos, por los glóbulos blancos específicamente, como monocinas y linfoquinas, les llamo interleuquinas. O sea, citoquinas es la gran familia de todas las sustancias que liberan un montón de células distintas de la inmunidad. Particularmente las que liberan los principales glóbulos blancos que participan de la inmunidad como protagonistas de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, les llamo interleuquinas. Y dentro de estas interleuquinas a veces se subdividen de esta forma. Pero la verdad es que la palabra interleuquina es como una de las más usadas. ¿Vieron? Bueno, ahora lo repetimos, pero por ejemplo, los macrófagos liberaban interleuquinas mediadoras de la inflamación. Y no le llamo monocina 1, monocina 2, y la libera un macrófago, pero se usa mucho más, en vez de estos términos por separado, la palabra interleuquina para nombrarlas. Cada familia de citoquinas tiene una distinta función, de las cuales la Facu les ha puesto como las principales, y dentro de ellas ha elegido a los mediadores más importantes de estos 4 grupos de familias de acuerdo a su función, de estas citoquinas. Y están agrupadas en proinflamatorias, que son aquellas que fomentan la inflamación, y antiinflamatorias, que son las que hacen lo contrario. Porque, ojo, yo si fomento la inflamación, alguien lo tiene que controlar, como habíamos dicho en la respuesta de fase aguda de ayer. O sea, sí, dale, fomentar la inflamación y aumentar todo para que el sistema inmune, pero ya en paralelo, cuando ya lo empiezo a activar, voy secretando proteínas hepáticas, voy sintetizando hormonas esteroideas para frenarlo, porque si va una onda expansiva con una cadena de retroalimentación positiva y cada vez hay más inflamación, me termino muriendo de la inflamación y no del agente patógeno. Entonces es muy importante
obviamente, que haya un factor también que lo regule. Después tenemos la familia de las quimiotáxicas, ¿sí? O quimiosinas, que significa las que hacen quimiotaxis, o sea, atraen a otras células, y las inmunorreguladoras que ya son más específicas porque median un proceso específico en un grupo de células. Entonces las inmunorreguladoras sí las dejamos como más exclusivas para la inmunidad adaptativa y no para la inmunidad innata, ¿sí? Si ustedes se han fijado en el cuadernillo, tienen un cuadrito al final del cuadernillo. ¿Lo han visto? Que salen como todas estas sustancias, o las más Sí. importantes. Bien, bueno, en esa tabla es una tabla de complemento para que ustedes más o menos se den una idea de las otras sustancias que también existen, porque hay algunas que no se las nombran por acá y por ahí, se filtran y se las nombran así de rebota, como me nombraron recién, sí, la interleuquina 4, 5, o acá me dicen nada más principalmente qué función tiene, y después en los linfocitos no me la vuelven a nombrar, pero no tienen que conocer todas las funciones de ese cuadro, ¿sí? Les aviso, porque yo me olvidé de poner ahí el cartelito de anexo. Creo que no tiene ahí arriba que diga anexo, ¿no? No, no dice anexo. Bueno, es como que debería estar a continuación, vieron que todo el cuadro de enfermedad y todo eso que está antes dice anexo. Bueno, debería como que ser una continuación de ese mismo cuadro. O sea, la facultad antes les tomaba específicamente, aparte creo que eso es del libro de Fisiología de Gannon, se los tomaba de otro libro, más específicamente cuáles son los mediadores y quiénes participan. Pero ahora no se los pregunta específicamente. Sí, por ahí si ustedes se quieren dar idea, le dan una leída, porque me nombran acá siglas de la nada y yo ni sé a qué familia pertenecen, pero la verdad es que las que les van a tomar y con la función son las que figuran acá, en esta partecita donde les muestra a las citoquinas con la familia a la cual pertenecen. Entonces, de acuerdo a eso, tengo que saber que la interleuquina 1, 6, 12 y TNF, que es factor de necrosis tumoral, que va a ser otro tipo también de citoquina, alfa, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, producidas todas por los macrófagos y que salía en el dibujito que hablábamos de los proinflamatorios, estimulan la inflamación aguda, local y sistémica. ¿Sí? Todos los tipos de inflamaciones, por eso estaba en el gráfico general. Y por otro lado, tengo que saber que hay antiinflamatorias que desactivan a todas las células que se encargan de hacer lo contrario, o sea, de estimular a todo este proceso. Y los ejemplos más importantes son la interleuquina 10, y esto, ojo, TGF, no se lo confundan con TNF. Esto, que acá sale así nada más y no tiene ni el nombre en el cuadernillo, ahí en el último listadito está, ¿sí? Significa factor antiagregante beta en vez de antiinflamatorio. Entonces, por eso justamente, o también le llaman factor transformante. Al no ser la misma sustancia, por ahí no, porque después existe el factor de necrosis tumoral beta, que se lo nombra en otra parte, entonces para que no se los confundan, o sea, no es que es un error de tipeo esa letra, a eso me refiero. Entonces, el factor transformante TGF-beta o la interleuquina 10 hacen lo contrario que las preinflamatorias, tratan de evitar todo el proceso, ¿sí?, inflamatorio. Después tenemos interleuquinas quimiotácticas, que son un montón y que en realidad están, digamos, atrayendo a células al lugar, principalmente atrayendo a neutrófilos, que son los primeros que llegan a la zona y fagocitan, pero también a macrófagos, e inducen también la migración de determinadas células que tienen RRP y de las RRP mismas secretadas por el hígado, o sea, las proteínas de fase aguda. Y de esta manera, ¿sí?, hacen que estas células también secreten más cantidad de quimiosinas y sigan atrayendo más células, obviamente reclutando más células hacia el lugar. Generalmente células de la inmunidad innata, aunque atraen algunas células de la inmunidad adaptativa que median también el proceso de fagocitosis, aunque no sea de las células propias, de las células de los bichos, perdón, sino propias, que es lo que hace el linfocito T, que ahora cuando veamos linfocito T citotóxico vamos a entender por qué en realidad lo estoy atrayendo, o sea, de quién está fomentando la fagocitosis. Y como les digo, hay algunos inmunorreguladores que son mediadores específicos de la inmunidad adaptativa y no innata, como son este caso
estos que me han nombrado acá no son los únicos, porque son liberados por linfocitos T. O sea, los linfocitos son células específicas de la inmunidad adaptativa. Tenemos interleuquina 2, ahora sí, factor de necrosis tumoral beta, liberado por el linfocito T helper 1, interleuquina 4, 5 y 13, liberado por el linfocito T helper tipo 2. Por último, el último componente que vamos a ver de las citoquinas son los interferones. Los interferones son glucoproteínas que son, digamos, pequeñitas, ¿sí? Que se unen a los receptores específicos y obviamente son muy activos, y que en realidad median sobre todo las respuestas de las infecciones antivirales. Porque en realidad, fíjense que de los otros mecanismos que vimos, se fagocita o se puede desestabilizar, incluso el complejo del CAM desestabiliza la membrana, pero todo excluye al virus cuando estoy atacando sobre un ser vivo. Entonces, hay partículas que específicamente interfieren en este proceso junto con los virus. Por ejemplo, el interferón alfa y beta, que son los que se clasifican dentro del tipo 1, salvo el gamma, que es de tipo 2, de los 3 que tenemos que estudiar. Vamos a considerar que los dos primeros son producidos en respuesta a una infección viral, o sea que van a mediar la respuesta viral. Y van a actuar sobre la misma célula, sobre las vecinas y sobre otras células del sistema inmune. Ojo, no están actuando sobre el virus, porque no me sirve de nada actuar sobre el virus, porque ya sabemos que el virus no es un ser vivo. Entonces, ¿para qué voy a mediar algo que trate de matar al virus si no lo voy a matar? O sea, siempre la respuesta inmunitaria contra un virus es sobre la propia célula, ¿sí? Nunca sobre el virus, porque no tiene célula. Entonces, ¿qué hacen estos interferones? Cuando se liberan, se van a unir o van a reconocer un determinado receptor que está en la célula vecina. O sea, por ejemplo, yo soy una célula que estoy infectada y tengo un virus adentro, entonces voy como respuesta, digamos, de esta infección viral, digo, bueno, listo, a mí ya me cagaron, estoy contaminado, hago solidaridad con la célula vecina, entonces al liberar y las células inmunitarias que lo rodean, al reconocer esta célula y liberar este tipo de interferón, media el reconocimiento de la célula vecina, produce a través de un segundo mensajero, como acá les figura el 3,5 mempesíclico, que es el más común, y lo que hacen es fabricar sustancias que interfieran en la replicación viral. Entonces, si el virus viene próximamente y ingresa en esa célula, interfiero o bloqueo la capacidad de que ese virus se reproduzca adentro mío. Pero en simultáneo, como esas células ya están para atrás, porque ya tienen el virus adentro y son una casita de cultivo de estos virus, igual no van a poder zafar, también estos interferones van a activar a los linfocitos natural killer, ¿sí? Para estimular justamente la muerte celular, ¿sí? O sea, que destruyan a esa propia célula infectada y a las células vecinas también que tienen probabilidad de estar infectadas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, el interferón gamma de tipo 2 es un mediador de la respuesta innata antiviral, porque si ustedes se fijan, esta interferencia, si bien es era el policía de gatillo fácil, el natural killer, igual forma parte, es un linfocito, es de la inmunidad innata, pero igual es un linfocito. Entonces hay como más señales específicas que medien esa infección viral. Pero sin embargo, hay un mediador también que tiene una función, digamos, inmunoreguladora o que trata de ver si hay algo raro, mediar la respuesta justamente antiviral, ¿sí? Y ser directamente un agente citostático, o sea, inhibir la multiplicación celular. Fíjense que no estoy mediando llamar al natural killer para que mate a la célula o un mecanismo como mucho más ordenado, pero el interferón gamma muchas veces cuando se detecta presencia de virus, generalmente dando vuelta en sangre, sin mucha cadena de reacciones, tratan de mediar o regular esa respuesta adaptativa y además, digamos, como freno al virus para que no se siga replicando. Entonces trato de darle estasis a la multiplicación celular, ¿sí? No inhibo directamente la replicación del virus, pero detengo el ciclo celular de la célula, entonces al detenerlo y hacer un agente citostático evito en realidad que se siga multiplicando. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, Gise, a mí no me ha quedado muy claro eso de cómo interfieren en la replicación viral los interferones de tipo 1. Es que en realidad tienen muchos mecanismos, Cami. O Acá sea, en el cuadro, muchos perdón, quiere decir, vos sos una célula y tenés un virus adentro. Depende si el virus es de ARN o el virus es de ADN. El virus de ADN, por ejemplo, se va primero copiar o se va a tratar de incrustar, dependiendo si va a ser un ciclolítico lisogénico. Se va a transcribir, después se va a traducir. Entonces, interferir en la replicación viral significa afectar alguno de los componentes de la célula que sirve como maquinaria para replicación de ese virus. Te lo pone ahí como general porque imagínate que hay muchos tipos de interferones y afectan distintos mecanismos de la propia célula para posibilitar que ese virus de alguna forma se replique. ¿Sí? Generalmente son enzimas de transcripción y traducción. Entonces, o no dejo que se replique el ARN, o no dejo que pase de ADN a ARN, o directamente que no exprese sus proteínas virales. bien, ya entiendo. Gracias. De nada. En cambio, fíjense que el interferón gamma es un agente citostático, o sea, está frenando la multiplicación celular. Entonces, la realidad es que si hay una célula infectada, voy a tratar de que no se replique, pero es como que va a frenar más este interferón gamma a los virus que estén incluidos como ciclo lisogénico. El que esté como ciclo lítico, aunque yo funcione como un agente citostático y frene la replicación de la célula, si hay uno que ya tiene adentro un virus y le quitó la maquinaria y empieza a procesar y estalla la célula igual, el virus se esparce en la sangre igual. O sea, fíjense que el interferón gamma está afectando directamente en la replicación de la célula. ¿Sí? Entonces, la replicación de la célula me frena una replicación, obviamente, del virus, pero no es lo mismo que afectar las enzimas. Entonces, bueno, tienen mecanismos distintos, pero al fin y al cabo, ambos tienen la misma intención, y que es frenar justamente con esta infección viral. Esperen que les voy a compartir el power siguiente, porque con esto terminamos. Y ahora que cerré la pantalla acá, acabo de ver las fotitos de la Cande que mostró la veracidad de sus palabras. Claro, no, en serio. Dice, Pero ahora la veo, lo veo azul. Veo a varios. Ahora que dejé de compartir la pantalla. Mira, la hago también. ¿Cómo están? No sé quién me va a hablar. ¿Frank? yo, dice, una duda. ¿Los interferones son producidos por la misma célula que es infectada? ¿O no? A veces sí, a veces no. A veces lo secretan las células inmunorreguladoras porque ven o detectan en las células que en realidad algo está fallando. Entonces lo secretan para alertar a las células vecinas, la propia célula o células inmunitarias. Bien, ¿Entiendes? listo. Pero son señalizadores propias del cuerpo. O sea, el interferón no viene del agente patógeno, eso seguro. Esperen que se comparta la nueva pantalla. Bueno, arrancamos con inmunidad adaptativa. ¿Ha quedado alguna duda de lo otro, de inmunidad innata? No, por ahora no tengo Creo que no. dudas. No. Bien. Sepan que hay una conexión igual. ¿Sí? O sea, hay una conexión de algunas de las citoquinas que hemos visto que también son de la inmunidad, además de ser de la inmunidad innata, son de la inmunidad adaptativa. Entonces, de alguna forma, como que hemos estudiado algunos puntos que están en común. Esta inmunidad adaptativa se diferencia de la inmunidad innata, que la inmunidad innata enfrenta un proceso, ¿sí? Y genera una respuesta lo más rápida posible y lo más masiva posible, y esta inmunidad adaptativa, si bien se activa en el primer momento también, genera una respuesta que demora más tiempo porque es una respuesta adaptativa. ¿Qué significa una respuesta adaptativa? Que trata de que los protagonistas de esta inmunidad adaptativa, que son el linfocito T y el linfocito B, generen en un primer contacto una respuesta primaria que se demora en hacerse expansiva, potenciando las respuestas de cada uno en un lapso de 5 a 10 días para eliminar al agente agresor, en dar una segunda respuesta o en activar células de memoria o la memoria inmunológica que hemos visto, hasta dar esta respuesta
secundaria que es mucho más rápida y puede ocurrir en horas. Esto no existe en la inmunidad innata, por eso decimos que es adaptativa. Se está adaptando a darme justamente una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Por esto se la llama adaptativa, por la memoria inmunológica. Ahora, esa memoria inmunológica consta de 3 fases que son las que vemos a cabo de 3 etapas, que dependen obviamente del linfocito y no de las otras células. Reconocer específicamente al antígeno. Sabemos que el antígeno es cualquier componente que induce a la respuesta inmunitaria, pero el antígeno tenía un patroncito en la periferia que se llamaba patrón molecular asociado al patógeno, ¿sí? Que esto lo reconoce el RRP de cualquier célula de la inmunidad innata. En el caso de la inmunidad adaptativa, le vamos a poner un nombre específico al receptor de cada célula, ¿sí? Se va a llamar BCR, que es receptor de célula B, al de la célula B, y TCR, al de la célula T. Entonces, específicamente un receptor para cada una de esas células va a reconocer una partecita de ese antígeno. ¿Qué va a pasar luego? Se activa, ¿sí? Se diferencia un linfocito específico, es como que si no el linfocito está como medio dormido, o justamente eso, inactivo, en el medio. Se diferencia y empieza el proceso de expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? La diferenciación de cada uno de estos linfocitos que se parte en 2 y me da un linfocito activo y un linfocito de memoria. Y esto pasa en la célula T y en la célula B. Para finalmente eliminar el antígeno con distintas estrategias. Esta fase final o efectora depende, porque en un linfocito B va a ser producir los anticuerpos que ataquen sobre ella, en el citotóxico va a ser matar a una propia célula, en el o sea, van a haber distintos tipos de mecanismos, ¿sí? Yo les voy a pedir ahora, vamos a ver bueno, esta es una esquemita de representación. Vamos a ver un pequeño video que en realidad, porque yo ya lo tengo pregrabado, que se lo expliqué con algunos dibujitos, los que estuvieron el año pasado, ya lo vieron al videito, que es como bastante sencillo los esquemas, pero la verdad que muchos me dijeron que les servía para darse una idea o imaginarse qué eran estas fases efectoras. Usted, cuando yo pongo música por acá, ¿lo escuchan bien? Porque si no, se los proyecto por acá. Sí, nos escuchamos bien. Bueno, de última apago la cámara por las dudas, pero se los voy a presentar por acá, obviamente. Lo mando también al grupito y el que quiera verlo aparte, lógicamente, lo ve aparte, no hay ningún problema. Esperen que lo busque. Gise, Sí, ¿quién manda la información para que los linfocitos T y B empiecen como a llegar a la zona? depende. Primero que siempre andan patrullando. Son como si yo te pusiera un patrullero en la calle que se suben para ver y si ven un delincuente deberían pararse. No sé si acá en la Argentina, pero deberían pararse. Me da gracia porque el otro día estaban robando al lado de mi casa, había sonado la alarma, todo, y digo, justo llegó un patrullero, ¿qué es eso? Y mi marido y el vecino le hacían señas así, no se pararon, o sea, bueno, pero generalmente los que andan patrullando andan viendo si hay delincuencia o hay algo que funciona mal y deberían frenarse y cerciorarlo. Para eso es lo que sirve. Entonces, primero andan patrullando ellos, ¿sí? O sea que no, en realidad deberían detectarlo. Y después todas las vías de comunicación, AUS, que tenemos entre uno u otro, el macrófago atrae a otras células del sistema inmune, pero también a las células de la inmunidad específica, hacen una atracción en cascada. Entonces uno como que va estudiando cada uno por separado, no se preocupen que hay una clase que le vamos a dedicar a tratar de integrar todo esto con la gráfica final, para tratar de ver, bueno, a la hora que ya sabemos todo por separado, vemos qué hace entonces el linfocito T para atraerlo, qué hace el linfocito B, porque todo se conecta con todo, ¿sí? Entonces, hay componentes de la misma inmunidad innata que ayudan, hay componentes también del mismo, o sea, mediadores moleculares, citoquinas o interferones que los atraen, y los mismos linfocitos que andan dando vuelta y patrullando lo pueden reconocer también y activar a otros más. ¿Se entiende? Sí. Es como una mezcla de todo. Ponele que, bueno, anden por ahí cerca, ¿lo reconocen por las sustancias que se liberan? O sea, que están liberando
los componentes de la inmunidad adaptativa, eh, innata, perdón. ¿Cómo? ¿Los reconocen a quién? No entiendo, para. Los O sea, que se linfocitos. acercan, sí, los linfocitos, digamos que se acercan a la zona por las sustancias que están liberando los componentes, o sea, las células de la inmunidad innata, ¿o no? Sí, o el mismo agente patógeno, ¿eh? El mismo Ah, agente bien, patógeno por ahí está por ahí, y yo lo freno, digamos, o sea, y le paso por al lado. Entonces también lo reconoce. O sea, que puede ser atraído por citoquinas liberadas, por otras células de la inmunidad adaptativa, por células de la inmunidad innata, el mismo agente patógeno que atraiga hacia la zona, o sea, que sea una pura casualidad y que justo lo encuentre. O sea, hay distintos factores. O mediación célula-célula. Porque, por ejemplo, el linfocito B se puede activar por encontrarse así de casualidad al agente patógeno, o puede ser mediado por el linfocito T. Entonces el linfocito T atrae y activa a otro linfocito B, o el mismo agente patógeno digamos, lo fomenta que se unan, como una casualidad, como que se encontraron, se cruzaron, se acopló el receptor, o vio algo raro y se activó. bien, gracias. No, nada. Bueno, apago entonces ahí la cámara, sí, escuchan bien el video. Vamos a hablar de esta activación de las fases, pero en la bibliografía, chicos, no está como muy claro en esta respuesta primaria y secundaria en cada una de las células. Por eso yo les hice este pequeño videito para tratar de entender esas fases por separado, porque cuando yo digo, ah, sí, se activa y me da esto y la célula de memoria, pero después cuando las vamos viendo, no se ve bien en las gráficas dónde está la célula de memoria. Entonces piensan como que la célula de memoria nada más es una acción del linfocito B y los linfocitos T nada que ver. Y esto es para absolutamente todos los linfocitos, ¿sí? Vayan tomando apuntes, así lo vemos de corrido. Cualquier duda igual anótensela porque terminan, en total son 8 minutitos, así lo vemos de corrido y después obviamente vemos todas las dudas, continuamos acá, ¿sí? Yo ahora lo pongo y se los mando por las dudas al WhatsApp por las dudas que no lo escuchen bien. Importantes que hay entre esta inmunidad innata, que ya analizamos, y la inmunidad adaptativa, que es la que vamos a comenzar a ver ahora. Si bien las dos se dan de forma simultánea, la inmunidad adaptativa siempre se demora un poquito más en llegar, dependiendo de esta capacidad que tiene esta inmunidad adaptativa de generar lo que conocemos como memoria inmunológica. Si bien ya hemos visto unas células que también tienen la capacidad de generar memoria, que son las neuronas, nos encontramos ahora con un tipo de glóbulo blanco, que son los linfocitos, dentro de esta inmunidad adaptativa, que son las encargadas de generar esta memoria inmunológica y las responsables de que haya una diferencia entre lo que se denomina respuesta primaria y respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir esto? El sistema inmune, en su respuesta adaptativa, tiene la capacidad de darme una respuesta primaria en tan solo 5 a 10 días, pero generándome en el medio lo que nosotros conocemos como enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las células del sistema inmune se demoran de 5 a 10 días a generar su respuesta en el medio, todos los agentes patógenos están ganando su batalla y esto hace que nosotros nos enfermemos. Ahora, cuando ya generé esta memoria inmunológica en una respuesta secundaria, terciaria, cuaternaria, la que fuera, o sea, desde la secundaria en adelante, nuestro sistema inmune responde tan solo en horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de exactamente el mismo agente patógeno, el sistema inmune se activa rápidamente, hace una explosión de un montón de células y anticuerpos que van a la sangre y hacen que esta respuesta secundaria sea mucho más rápido, evitando que nosotros nos enfermemos. Bien, entonces veamos ahora las etapas de la inmunidad adaptativa, que es esta introducción a esta respuesta que estamos viendo. Dentro de la respuesta adaptativa, ya sea para los dos tipos de linfocitos que conocemos, que son los B y los T, tenemos 3 etapas secuenciales. La primera etapa, que es cuando yo reconozco aquel agente extraño, que dijimos que cualquier partícula extraña al cuerpo se llamaba antígeno y se simboliza así como AG.
La activación y diferenciación por mitosis de estas células, de estos linfocitos, generando linfocitos específicos, y la fase efectora que elimina el antígeno. Esto es muy importante, chicos, que lo tengan en su cabeza y que lo recuerden. Una diferencia entre un linfocito y cualquiera de las otras células del sistema inmune es que activa su receptor específico para un determinado componente y no para cualquiera, como lo podía hacer un neutrófilo o un macrófago que se comía lo que venía. Entonces, esta especificidad es lo que hace la importancia de esta etapa, o sea, de la inmunidad adaptativa. Bien, vamos a la primera etapa, el reconocimiento del antígeno. ¿Cómo reconozco el antígeno? Y bueno, acá vamos a tener una diferencia importante que son de acuerdo a los tipos de linfocitos que conocemos, el linfocito B y el linfocito T. El receptor de superficie del linfocito B se llama BCR, o sea, el receptor de la célula B, a diferencia del linfocito T, que tiene justamente un receptor que se llama TCR o receptor de célula T. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier componente que llega desde el exterior, por ejemplo una partícula extraña que la vamos a dibujar acá y tiene allegada o es reconocida justamente por este BCR, hace que este linfocito B pase a la segunda etapa. Y lo mismo me pasa con el linfocito T. Lo que pasa es que la diferencia importante, y esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos células T, la célula, ya sea una célula propia que sea del sistema inmune o no, expone en un receptor esta partícula que va a ser reconocida por el TCR. Esta va a ser una diferencia importante, pero como les digo, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia es que el BCR reconoce algún antígeno o partícula extraña que por ahí ande dando vuelta o que sea del mismo agente patógeno, y el TCR, en cambio, hace un reconocimiento de unas partículas adheridas a un receptor específico de estas células. Bien, ahora pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa se llama activación, expansión o diferenciación del linfocito. ¿Por qué no les he puesto nada acá? Porque este linfocito que yo estoy viendo acá puede ser un linfocito B o puede ser un linfocito T, cualquiera de los dos. Lo importante es que es a través de su receptor específico, ya sea el TCR o el BCR, en esta fase de activación y diferenciación va a dividirse en un linfocito activo y en una célula de memoria. ¿Qué me va a posibilitar esta célula de memoria? Que exista una respuesta secundaria que sea mucho más rápida. O sea, que el linfocito activo me va a mediar la respuesta en ese momento, pero la célula de memoria me va a permitir que justamente la respuesta secundaria sea mucho más rápida y de mayor magnitud, que como dijimos, se producía en horas y no necesito días y días para producirla. Entonces, si es un linfocito B, a esa célula activa, ojo, porque el linfocito B activo adquiere un nombre distinto y se le llama célula plasmática o plasmocito, y esto es importante porque esta es la célula activa que se encarga de secretar los anticuerpos a la circulación. Les voy a hacer los dibujitos ahí, supongamos que estos son anticuerpos, son liberados entonces por esa célula plasmática y me genera obviamente un linfocito B de memoria. Ahora, si el linfocito T es un linfocito T que se activa en esta primera fase, bueno, me genera el linfocito T activo y el linfocito T de memoria, que acá va a depender qué tipo de linfocito T sea, si es un linfocito T helper o si es un linfocito T citotóxico, y la respuesta que va a mediar. Entonces, cuando yo veo la tercera fase justamente, que es la fase efectora de eliminación del antígeno, dependiendo del tipo de célula va a ser la mediación que haga. Por ejemplo, el linfocito B cuando se activa, dijimos que la célula se llamaba célula plasmática. ¿Qué hace esa célula plasmática? Y produce anticuerpos. Obviamente vamos a estudiar en los linfocitos B qué significa producir anticuerpos y cómo estos anticuerpos median justamente la eliminación de este antígeno. Ahora, en el linfocito T tenemos una diferencia entre el linfocito T helper, que se simboliza de esa manera, o el citotóxico, ya que el linfocito T helper o colaborador ayuda a activar la respuesta inmunitaria, principalmente por la activación de macrófagos en la inmunidad innata y de estos mismos linfocitos B que acabamos de ver arriba, que son mediadores de la respuesta adaptativa, y el linfocito T cetotóxico, en cambio,
media la respuesta a través de las células propias afectadas, que esto vamos a ver qué es afectada, porque afectada puede ser una célula que tiene un virus adentro, que tiene una bacteria adentro, o incluso una célula que empezó a fallar como una célula cancerosa, ¿sí? Entonces, es importante que visualicen que tanto en el linfocito B, que vamos a empezar a ver ahora a continuación por separado, y el linfocito T por separado, en realidad ustedes nunca tienen que perder de vista estas tres etapas de la inmunidad adaptativa. Tanto en un linfocito B como en un T ocurren estas primeras etapas para comenzar esta respuesta primaria y mediar la secundaria. Se reconoce el antígeno, se activa la célula y al activarse se empieza a clonar, a dividirse por mitosis y a darme muchas células iguales con ese receptor específico para ese agente patógeno. Y por último, la eliminación de ese antígeno mediante la estrategia que tenga ese tipo de célula. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, Bien, cuando ustedes lean acá en esta partecita, en el cuadernillo, medio como que se los da muy en general, pero es importante que ustedes entiendan estas, digamos, estas etapas previas de activación de cada uno de los linfocitos, porque es como que ya después lo da como por obvio cada vez que empieza a hablar del linfocito B y del linfocito T. Entonces, si yo no tengo presente toda esta fase de activación y de expansión clonal que en realidad le pasa a cualquiera de los dos, por ahí me confundo. Y en la gráfica final donde tienen para integrar por ahí, se les pierde si no se acuerdan de estas etapas. Entonces ténganlo siempre bien presente cuáles son esas etapas de activación de cada uno de ellos. Bien, ahora, ya vimos, bueno, ahora vamos a andar un poquito más en estos linfocitos, qué tipo de células son, pero ya vimos que lo importante es que generan memoria y esa generación de memoria es lo que fundamenta justamente a la inmunidad de tipo adaptativa. Pero la realidad es que esa inmunidad de tipo adaptativa se puede dar también de forma pasiva o de forma activa. Significa, hay formas en las cuales nuestro propio cuerpo es el que secreta estas sustancias específicas, que son los anticuerpos, que van a quedar en el cuerpo con esa memoria, pero además la memoria celular. Por eso es importante esto. Digo ahora que está de moda el COVID, van a leer en muchos cuestiones de, bueno, no sé si vieron ahora que crearon una vacuna en Argentina, supuestamente que, bueno, está en fase de prueba, y ayer en varios de los informes les decía que trataban de buscar no solo la generación de anticuerpos, sino la memoria celular. A eso se refiere con memoria celular, a que el linfocito T también genera memoria, y en realidad es la célula que reconoce determinada característica, el que, digamos, media esa respuesta. Porque, a ver, un linfocito es una célula. Entonces uno dice, bueno, entonces ambos deberían ser, digamos, la respuesta celular. Y es verdad, ambos son la célula, y hay clasificaciones en algunas bibliografías que dicen, la respuesta celular adaptativa es del linfocito y lo que secreta sería lo humoral. Pero la clasificación que ustedes tienen acá y que sale en la mayoría de los libros es, a ver, es verdad que el linfocito B es una célula, pero el linfocito B medio como que no me importa mucho, me importa lo que secreta, que es su anticuerpo. Como el anticuerpo es una glucoproteína, digo, bueno, la respuesta adaptativa humoral es del linfocito B y la respuesta adaptativa de tipo celular es del linfocito T. Entonces, eso hablo con generar memoria celular. Cuando yo tengo una infección de cualquier tipo, una enfermedad, genero activamente mis anticuerpos y mi memoria celular de los linfocitos T, ¿sí? De forma natural porque me enfermé. Sin embargo, hay mecanismos también naturales, como por ejemplo, cuando la mamá está embarazada, que hay anticuerpos que pasan de la mamá al bebé, o cuando la mamá le da de mamar al bebé, que también se lo pasa a través de la leche materna. Entonces, paso directamente anticuerpos y no paso el agente que fabrica el anticuerpo o la memoria celular, sino que ya lo paso como procesado, ya está como resuelto el problema. Eso es pasivo y esto es activo. Sin embargo, el hombre, como siempre, interfiere en esto, y en esto tiene que ver también la medicina y otras ciencias de la salud, creando artificialmente algunos mecanismos de inmunidad adaptativa. Y es lo que ha frenado, obviamente, grandes pandemias y lo que sigue controlando un montón de agentes patógenos, que es generar inmunidad de forma, o sea, por intervención del hombre y no de forma natural. Por un lado, yo puedo generar activamente
inmunidad, que significa a través de la inmunización, que es esto, la fabricación de una vacuna. ¿Sí? La vacuna cumple con digamos, con la función de introducir algo que de forma atenuada o como sea, genere lo mismo que la infección sin generar los síntomas de la enfermedad, pero mi cuerpo en realidad lo lee como igual. Detecta un agente, lo detecta como extraño, se activa la memoria, da como resultado la producción de anticuerpos, la expansión, o sea, todo es lo mismo, nada más que no curso con los síntomas de la enfermedad porque lo que me hace cursar con esa enfermedad, que son determinadas características del agente patógeno, es lo que se suprime para administrarlo, obviamente, como vacuna. O en su efecto me da como leves reacciones, pero no todo completamente. Pero también existen mecanismos artificiales pasivos de transferencia de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que tenga una inmunosupresión tan grande que no me quede otra que pasarle directamente los anticuerpos. No le puedo pasar las células, o sea, la memoria celular del linfocito T, porque es una célula ajena y nucleada, así que ya vamos a ver que igual no la va a reconocer como no propia y la va a eliminar, entonces no me sirve de nada pasarle una célula. Pero sí las glucoproteínas, que ya vamos a ver cuáles son las funciones de estos anticuerpos, pero en realidad cumplen también con opsonizar, con hacer quimiotaxis, entonces atraen a células del sistema inmune. Pero una vez que se agotan, o sea que las mismas células no las están produciendo, entonces es como una solución así como provisoria. Cuando yo tengo una persona, qué sé yo, con un HIV, o sea, con un SIDA muy avanzado, digo, porque no solo con HIV, sino que ya tenga la patología y se exprese o sea, la esté cursando como enfermedad y se está afectando todo el sistema inmunológico. O en su efecto, no sé, tengo una persona con alguna inmunosupresión o con una leucemia, o sea, una persona que ya su sistema inmunológico no puede responder, para tratar de ayudarlo en determinadas patologías, se suministra un suero con anticuerpos de forma pasiva. Pero es como para mantener, no me soluciona el problema a largo plazo, solo es momentáneo, porque estoy pasando nada más el anticuerpo. Eso es lo que hago pasivamente. En la mamá que le pasa al bebé pasa lo mismo. Estoy solucionando el problema momentáneamente hasta que el bebé tenga la capacidad de secretarlo. ¿Sí? O sea, un ratito hasta que dejo que madure. ¿Sí? Se le pasa un poquito, le regalo un poquito, pero freno. Bueno, en este caso, cuando yo lo hago artificialmente, lo hago cuando justamente quiero, o si se está cursando una terapia de inmunosupresión, a ayudar con esto. Por ejemplo, hay personas que están sufriendo un trasplante de órganos, que los vamos a ver al final, y yo siempre que estoy trasplantándole un órgano a alguien tengo que inmunosuprimir. Entonces, inmunosuprimo la respuesta, pero por ahí lo agarra justo un bicho que está en una infección intrahospitalaria que está a punto de matarlo. Entonces le meto, qué sé yo, un suero con anticuerpos pasivos para tratar de frenar la sintomatología. Entonces, bueno, es como más de soporte de otras vías. Bueno, no, esto se los expliqué sin mostrarles la diapo, pero son los 4 tipos que acabamos de ver. Bien, entonces, protagonistas de esta respuesta, los linfocitos, tanto T como B. Un linfocito T y un linfocito B no tiene diferenciación externa, o sea, yo los veo al microscopio y son la misma célula. O sea que cuando yo digo que son el 20 al 40% de todos los leucocitos o que ocupan una cierta cantidad sobre milímetro cúbico de sangre, es en total, no hago una distinción. Cuando hago fórmula leucocitaria no tengo forma de diferenciarlo. Eso quiere decir que solo a través del análisis molecular de las sustancias que secretan y de los receptores que tienen en su superficie, yo puedo diferenciar un linfocito T y un B, pero no al microscopio, ni siquiera al microscopio electrónico de barrido. Esa diferenciación, que es una diferenciación de tipo química, es porque el linfocito, la célula precursora que se llama linfoblasto y que está en la médula, sigue en la médula y se diferencia a linfocito B, ¿sí? En la misma médula ósea. Esto en realidad, vieron que vimos la derivación de la adenopófisis en la bolsa de Rathke. Bueno, hay una estructura cerca de esa bolsa de Rathke, que es justamente la formación de una glándula, en donde en aves y en otras especies se descubrió la diferenciación de los linfocitos B. Entonces le quedó como la B de eso. ¿Sí? En nosotros no tiene nada que ver con esa bolsa, debería ser, no sé, llamarse linfocito M para no confundirnos, pero bueno, la sigla viene por donde se descubrió, pero en realidad se sigue diferenciando en médula ósea. En cambio, ese linfoblasto que me dio el linfocito migra por sangre y se va al timo, que de ahí sí, de ese timo y de esa T,
viene la sigla que me diferencia al linfocito T. El timo es un órgano esponjoso que tiene como 2 lóbulos y que está en la parte superior del tórax, detrás del esternón. O sea que no podemos tocárnoslo. Ojo con la tiroides está acá, más arriba. El timo está acá, ¿vieron donde tienen la intersección, donde ven el esternón? Bueno, está más o menos a esta altura, pero por dentro, ¿sí? Entonces, bueno, Belu, puede ser, así se acuerdan. pero no es de la médula. Pero no es que se producen en la médula. Sí, se producen en la médula, pero la B no viene de la médula. Ah, claro, yo me O sea, acordaba el año pasado. aunque sean las siglas en inglés de la Ujú. médula, en realidad no se describió ahí por primera vez. Bueno, sirve para mnemotecnia entonces, Sí, porque sirve, por eso yo digo, está pensaba, bueno, porque sirve para mnemotecnia, pero no, en claro, realidad es del origen. Ah, te sirve igual. No, sí, perfecto, está buenísimo. Sí, es verdad, yo ni me fijé en la sigla de médula. En realidad se describió en las aves y en otros animales en los cuales derivaba de otra estructura, o sea, todo deriva de la médula ósea, pero después se va y se diferencia en otro órgano específico. En el caso de nosotros y los mamíferos, no se diferencia el linfocito B en realidad en otra estructura que no sea la misma médula ósea, en el caso de la B. Bien, ¿dónde están estos linfocitos? Estos linfocitos están dando vuelta o circulando en sangre. O sea que andan patrullando. Pero sepan, por favor, que la cantidad de linfocitos B que andan patrullando en sangre son muy poquititos. Bueno, ahora después vamos a pasar un porcentaje específico que por lo menos la Facu les da con respecto al linfocito B, porque esto varía de bibliografía en bibliografía, pero la mayoría de ellos, si bien se encuentran circulando, están como guardados en sus cuarteles, o sea, en las comisarías, que serían los ganglios linfáticos o todo el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces andan dando vuelta por estos órganos, ¿sí? Por los ganglios, que son estos puntitos verdes que se ven a lo largo de toda la linfa de todo el cuerpo, y están concentrados también en los otros órganos linfoides, ¿sí? En el vaso, en el timo, acá tienen la imagen del timo para que lo vean, en las amígdalas, o sea, están dando vuelta por todos lados. Cuando nosotros hablamos de los órganos que forman parte del sistema inmunitario, deberían haberles puesto, no sé, órganos inmunes, pero no le pusieron eso, le pusieron órganos linfáticos, y en realidad porque si hay una vía que comunica a todos ellos y es como que los abraza y los une, es justamente la linfa. Entonces le pusieron órganos linfoides. Voy a llamarle a los órganos responsables del sistema inmunitario, ¿sí? O órganos del sistema inmune, órganos linfoides, de los cuales voy a considerar como primario el lugar en donde realmente se producen y se diferencian estas dos células específicas de la inmunidad adaptativa, que es el linfocito B y el linfocito T, ¿sí? Primario, entonces, solo médula ósea, solo el timo. Recuerden, por favor, que la médula ósea les dice de los huesos largos porque en realidad en la epífisis de los huesos largos es en donde durante toda la vida aparece la médula ósea roja y sigue activa. En los huesos cortos también hay, ¿sí? También hay médula productora, siempre que sea médula roja. Cuando ya es amarilla se infiltró de grasa y no puede obviamente producir en realidad o diferenciar al linfocito, ni a ninguna célula de la sangre. Y ese mismo linfocito que migró y que se va a diferenciar en el timo es el que llamamos T. Entonces, el lugar en donde empieza la diferenciación lo llamo órgano primario. Ganglios linfáticos, el vaso, el hígado mismo y todos los tejidos linfoides asociados a las mucosas que se llaman MALT o incluso asociados a la piel que se llama SALT, también van a ser parte de estos órganos linfoides de tipo secundario. Dentro de los MALT u órganos asociados a las mucosas, algunos reciben nombres particulares de acuerdo al lugar en el cual se encuentran. Por ejemplo, son muy comunes todas las que forman parte del anillo linfático de Waldeser, que son todos los tipos de amígdalas y las adenoides, las placas de Peyer que están en el intestino, el apéndice. Uno dice, ¿para qué sirve el apéndice? El apéndice es un órgano del sistema inmune, es como una bolsita de residuos, lo que pasa que, claro, es mucho más activa cuando nosotros somos más chiquititos y después medio como que entra en desuso y no sirve para tanto. Bien, metámonos un poquito más en estos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, como acabamos de ver, y son como los órganos secundarios más abundantes
que hay. Y están concentrados más que nada en el eje central del cuerpo. El cuello, las axilas, la zona inguinal, el centro del cuerpo. Lo que pasa es que, claro, el cuello y las axilas son ganglios palpables, al igual que la ingle. Pero en realidad tenemos toda una cadena de ganglios que van en el eje torácico, pero no los alcanzamos a tocar. O sea, si yo tengo una infección adentro, es como que no puedo palpar un ganglio interno, pero los que están superficiales son más fáciles de palpar. Son masas ovoideas de tejido esponjoso y que está dividido en distintos compartimientos. Fíjense que si yo veo un vaso linfático por dentro, me voy a encontrar como unos cúmulos que se llaman folículos, que son estos de acá, en los cuales dentro de ellos proliferan los linfocitos y llegan también, digamos, la red de vasos. Fíjense que si yo tengo que ver la formación, un ganglio me incluye, ¿sí?, el vaso linfático aferente-deferente, el vaso sanguíneo que vimos recién, el folículo o globito que estábamos viendo, ahora lo marcamos en la imagen, el seno central o la cisterna central y los cordones medulares. O sea, fíjense que tenemos esto que ustedes están viendo acá, serían como los cordones en los cuales yo voy a atravesar para unirme en este vaso eferente. Generalmente hay 2 o 3 vasos aferentes por ganglio, pero uno solo eferente que hace como un embudo. Entonces la linfa entra por cada uno de estos vasos y va recorriendo todo este lugar que se llama seno linfático periférico, y todo esto cae en este cúmulo central que es la cisterna central. Y después desde este embudo voy para abajo, ¿sí? Ese es el recorrido, así como muestra esto, de estas flechitas, bueno, pasa en cada uno de los bloques. Voy desde el seno periférico hasta la cisterna central. Eso quiere decir que cada uno de esa linfa que recorre cada uno de estos, digamos, senos periféricos hasta el seno central, va a pasar y rodear a cada uno de los folículos, que son estos que tenemos acá, ¿sí? Un folículo primario y hacia adentro un folículo secundario. Entonces, ¿qué es esto? Serían como las comisarías donde están los linfocitos. Entonces, al pasar la linfa, si alguna bacteria, virus o lo que fuera fue barrido por el sistema linfático, como les dije, recuerden que el líquido intersticial de cualquier tejido en donde cayó una bacteria tiene un vaso sanguíneo que es un circuito cerrado. Entonces se tiene que colar entre el capilar. En cambio, el vaso linfático es como un embudo. Entonces cualquier virus o bacteria cae en ese lugar y puede filtrarse a través de todo ese vaso linfático y llevarlo al ganglio. Entonces, ¿qué pasa en el ganglio si viene un bicho raro? Y bueno, entonces acá los linfocitos salen, interactúan, reconocen justamente a este agente patógeno y empieza la activación y la proliferación o la expansión clonal, ya sea activando, secretando anticuerpos si es un linfocito B o llevando su diferenciación si es un linfocito T, que vamos a ver la mediación de los dos por separado. Pero como el ganglio es el órgano secundario más importante, empieza a proliferar y por eso cuando yo tengo la llegada de un agente patógeno a un lugar en la puerta de entrada, lo más común es que se inflamen los ganglios. O sea, se produce adenomegalia. El ganglio se empieza a ensanchar porque este folículo empieza a replicarse, y manda también por el vaso eferente a los linfocitos que están activados, para que vayan y activen a otros más que están en circulación o vayan a otros ganglios. ¿Se entiende? Sí. Sí, dice, se entiende. Yo tengo una duda con eso de que los vasos linfáticos comienzan como vasos ciegos y desembocan al sistema circulatorio. No me lo puedo imaginar, digamos. Ay, perdón, que tenía muy bajo, que empiezan como un vaso ciego. Claro, yo tengo anotado acá que los vasos linfáticos son vasos Sí. ciegos. Sí, Y sí. no termino de entender, digamos, a qué se refiere. Mira, se refiere a vaso ciego como decirte, es un vaso, o sea, es un sistema circulatorio abierto, entonces eso hace justamente que no existe una continuidad. Mira, suponete que no sé, para darte un ejemplo, que este es el intestino, ¿sí? O una partecita del intestino. Cuando vos hablas del sistema circulatorio, tenés una arteria que llega, ¿sí?, que irradia, obviamente, o se capilariza en todo este intestino. O sea, se capilariza quiere decir que se abren ramitas, y vamos a hacer en azul, se vuelve a capilarizar y me sale una vena, ¿sí? Se vuelve, este sería como el lecho capilar,
y después sale. Si vos te metés a cada órgano del cuerpo, nuestro sistema circulatorio cardiovascular es un sistema cerrado. Entonces, esa arteria llega, se capilariza, sigue en una vena y siempre en realidad tiene continuidad. En cambio, el vaso linfático, imagínatelo, lo vamos a hacer, bueno, generalmente se hace en verde, imagínatelo así como un embudo, lo voy a hacer exageradamente grande para que se visualice. Un embudo que está acá y que después sale en continuidad con el lecho, digamos, venoso. Este embudo quiere decir, por eso te dice ciego, no tiene un vaso del otro lado. Es como que en el intestino se ramificaron todas las arterias y las venas que vuelven. Pero los vasos linfáticos son embudos así esperando lo que cayó en el líquido intersticial de cualquier órgano y con una presión muy bajita vuelven a través de las venas también por todo el recorrido del cuerpo y se vierten y después se unifican al sistema circulatorio. Pero por eso se dice que son vasos ciegos, porque forman parte de un sistema circulatorio abierto. No hay alguien que llega con la linfa siempre se va del lugar, nunca llega. Recolecta el exceso del líquido que se ha pasado hacia el intersticio. Cualquier órgano que nosotros tenemos acá, y esto lo vemos en cardiovascular, llega con una presión en la arteria y la vena sale. Pero por ahí, entre esa diferencia de presión osmótica, puede haber líquido que se filtre y que me quede alrededor, en el lecho, ¿sí? En el lecho, digamos, de la matriz extracelular. El vaso linfático está ahí, como para recolectar así como un embudo y un vaso que va de vuelta siempre al cuerpo. ¿Se entiende? Bien, o sea que siempre están llenos como de la basura del cuerpo y todos los bichos que puedan agarrar los agarra ahí, digamos, ¿o no? Totalmente, lo que pasa que no es solo la basura, o sea, ¿por qué cumple una función importante? Porque sí, es como que, sí, están recolectando ahí lo que sobró en la matriz, pero al tener un capilar, o sea, un vaso más grande de recolección, vos imagínate que una bacteria, por ejemplo, este intestino en esta parte, tenía, no sé, una bacteria acá. Esa bacteria es tan grande que probablemente no se puede filtrar a través del capilar y nunca entraría en las venas, entonces el sistema inmunológico no se entera, pero quizás esa bacteria acá, si flota en el intersticio de este órgano, sí lo puede recolectar y puede ingresar al vaso linfático. Entonces cumple una función muy importante en el sistema inmune porque me lleva todas esas cosas raras y me puede activar el sistema inmune. Pero no solo eso, sino que por otro lado también hay componentes que solo puede agarrar el vaso linfático. Por eso, mira, justo en el intestino, que estábamos viendo el ejemplo, los kilomicrones, por ejemplo, que secreta la célula intestinal, son tan grandes esas partículas que nunca podrían ingresar por un capilar venoso. Entonces ingresan al vaso linfático y por eso también todas las enzimas de, digamos, de degradación de los lípidos están en la linfa, porque ese lecho, ese vaso ciego, tiene una abertura, una boca más grande que puede captar cosas que quedaron ahí en la matriz de los órganos que nunca podrían entrar al sistema circulatorio. Entonces, claro, el vaso linfático lo reconecta y al fin y al cabo después también lo vierte en la circulación. Por eso termina llegando a la sangre igual, porque es como que recolectó todo y después tira el exceso a la altura del cuello, como ya vamos a repasar en sistema circulatorio, o sea, en cardiovascular, pero vuelve a vertir su contenido en ese lugar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, la verdad es que la Facu no les pregunta mucho de los otros, digamos, componentes de órganos. Es más, esto también es un anexo. Pero yo les he puesto algunos detallitos como para que tengan en cuenta que por ahí me ha ido nombrando otras unidades también. Primero la ubicación del vaso. El vaso no lo vemos nunca más que acá, que en esta unidad. O por ahí se los nombra de rebote, pero no la descripción. Recuerden que el vaso es un órgano que está en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Dentro de la cavidad abdominal, detrás del estómago y debajo del diafragma. Cuando uno hace una mala respiración y está corriendo, por ahí sienten esa puntada en el vaso, porque justamente es un órgano muy rojo, porque está lleno de sangre, y en realidad más allá de ser un lugar en donde pueden proliferar células, obviamente linfocitos, es como el órgano que se encarga de liberar todas las células malignas, digamos, de la sangre y tratar de sacarlas de circulación, sobre todo los glóbulos rojos, más que los glóbulos blancos. Por eso volvemos a nombrar al vaso en circulatorio, porque es importante rompiendo, o sea, haciendo cateresis, que sería la degradación, hemocateresis, degradación de células de la sangre, pero no lo volvemos a describir así. Entonces acuérdense que el vaso está ahí, tiene función de producción de linfocitos, pero su función principal en realidad es la degradación de las células
Ya se nos hizo la hora. De las células de la sangre. Con respecto al MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, no tienen que saber mucho de cada uno de los demás, más allá del nombre, pero sí la Facu les pone un dibujito del anillo linfático de Waldeyer, ese complemento véanlo, cuáles son las amígdalas palatinas, linguales, tubáricas, faringias, creo que yo se los puse acá, ¿sí? Que forma como un anillo justamente que me cubre toda la partecita, digamos, que tenemos, o sea, el puente de ingreso hacia todas las partículas que pueden entrar por la vía nasal y por la vía oral, que es el principal foco de ingreso de los patógenos. Las placas de Peyer están en el intestino, entonces muchas veces se inflaman cuando el alimento logró sortear todas las barreras, incluso el pH ácido del estómago, también para frenarlas desde ahí. Y el apéndice secal, que es un pedacito que se pliega desde el inicio del intestino grueso en el ciego, que como es muy chiquitito, muchas veces cuando se inflama, es como una bolsita de residuos donde yo voy tirando ahí lo que no me sirve y lo voy procesando, pero cuando se inflama porque está procesando una gran cantidad de patógenos, se inflama y como es muy chiquitita, no puedo esperar hasta que se desinflame y me da una inflamación aguda que requiere la internación porque es más fácil sacar el apéndice y no tenerlo, y que el otro sistema inmunitario lo cubra, a que se reviente y me dé una infección general de todo el peritoneo que se llama peritonitis, de la cual muchas veces no se sale vivo, así que es como más complicado. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Sí, tengan en cuenta que hay un apartadito en el cuadernillo que les muestra el desarrollo, en realidad, de las células, ¿sí? Que intervienen en la inmunidad adaptativa. Péguenle una leída porque ese complemento en realidad me habla de cómo se van diferenciando los linfocitos B y los linfocitos T, no cada uno de los componentes, pero sí tomar en cuenta esto que les decía de este dato preciso. La facultad sí me da como parámetro, que esto varía en las bibliografías, que alrededor de 2% de los linfocitos, ese es el número que va a tomar la Facultad de Medicina, están en sangre, y todo lo demás está en los órganos linfoides. O sea que estos cuarteles de policías, como les digo, miren lo importante que es, porque dentro de estos órganos linfoides, encima los principales son los ganglios linfáticos. Entonces imagínense lo importante que es que cuando llevan toda esa mugre, el vaso linfático es el que lo recluta al ganglio y el ganglio puede hacer proliferar y que aumenten en circulación. Este 2% de los linfocitos en sangre es lo que hace que nosotros tengamos un valor de 6.000 a 9.000 de glóbulos blancos en circulación. ¿Sí? Si hay una infección y crecen, entonces aumenta la cantidad de los que circulan, pero lo importante es que aumentan en número. Entonces yo hago un análisis de sangre y me encuentro un aumento de los leucocitos, que significa que hay una infección. ¿Está bien? Sí. ¿Dudas? No. No. No, no. Bueno, No, ¿ibas a decir algo, Agus? no, que no Ah, hay duda. bueno.